Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a otro video de la semana número 6. Entiendo que va a ser el último video sobre esta semana, ¿verdad? Que solamente estamos hablando sobre liquidez, ¿verdad? Y tiempo en general, ¿ok? Confluyendo esos dos términos para hacerlos uno y que, ¿verdad? Poder utilizarlo como una herramienta poderosa en esto, ¿verdad? Que nosotros tanto amamos y tanto queremos hacer, ¿verdad? Y aprender. Y, ¿verdad? Como pueden ver en la pantalla, hoy vamos a estar hablando sobre el ciclo operativo del trading. Claramente nosotros sabemos que en el trading en general el precio crea nuevos altos, nuevos bajos, al igual que crea nuevos bajos y nuevos altos, ¿verdad? Existen las tendencias, pero el precio en general hace, ¿verdad? Un ciclo en general hace algo que se llama acumulación, manipulación y distribución. Ustedes ya lo han visto anteriormente, se lo enseñé en el primer video o en el segundo video, mejor dicho, de esta semana, si no estoy mal, en la sección de Asia como tal. ¿Ok? Donde básicamente les explico que el mercado en algún momento hace cierto tipo de acumulación de órdenes, ¿verdad? Para generar esa liquidez. Luego hace una manipulación hacia la baja o hacia la alza para crear lo que viene siendo el mechazo de ese día. Luego de que creamos esa manipulación, el precio hace el movimiento real, ¿verdad? Que podemos ver que en este caso es alcista. Okay, recuerden que toda vela, ya sea en una hora, diaria, semanal, mensual, está compuesto del cuerpo y del recorrido. Okay, el recorrido viene siendo el mechazo, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, usualmente, ¿verdad? Si el mercado, vamos a poner que esto es una vela alcista, por lo tanto vamos a ponerla color verde para que puedan identificarlo correctamente. Es verdad, usualmente el mercado, como les comenté, si nos vamos a la temporalidad diaria, el mercado en general hace cierto tipo de acumulación para luego crear ese mechazo, y luego de crear ese mechazo, ¿verdad? El precio como tal hace el recorrido y viene cerrando aproximadamente por aquí, ¿ok? Y crea lo que viene siendo aquí esa zona de acumulación de órdenes, luego crea la manipulación aquí para luego venir aquí a crear ese tipo de distribución hacia la alza. En este caso, ¿verdad? Que es un ejemplo alcista, pero recuerden que si quieren verlo de un ejemplo bajista, lo mismo. Va a manipular los altos y expander como tal hacia abajo. ¿Okay? Entonces, esto, ¿verdad? Le conocen como Power of Three, ¿verdad? En inglés, o en español se escucha un poquito cliché por decirlo así, pero la potencia de 3, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí para que puedan verlo. Ok, pueden verlo, ¿verdad? Le puse Daily Power of 3, ¿verdad? O potencia de 3. Pero, ¿verdad? ¿A qué se refiere ¿verdad? Vamos a llamarlo PO3, ¿verdad? Para que se podamos entenderlos todos. Pues básicamente esto está compuesto de tiempo y precio. ¿Ok? El mercado, pues como les comenté, hace cierto de acumulación, manipulación y distribución. Hay mucha gente que le conoce a AMD, ¿verdad? Que viene siendo esto, ¿verdad? Como pueden verlo ahí, acumulación, manipulación y distribución, o AMD. ¿Ok? Lo conocen porque, ¿verdad? Lo asimilan con el Daily Power of Three porque es el mismo concepto. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Básicamente el Daily Power of Three simplemente en base a tiempo, lo que podemos ver en la sesión de Asia, que viene siendo la acumulación, luego Londres manipula y luego entre Londres y Nueva York hacemos la continuación. ¿Okay? Pero la acumulación, manipulación y distribución está ocurriendo en todo momento. ¿Okay? Es decir, nosotros podemos ver, ¿verdad? Esto no tiene que ir relacionado al tiempo. ¿Okay? Nosotros podemos crear un alto, luego creamos un bajo y el precio pues comienza a hacer cierto tipo de consolidación, ¿verdad? Esto puede ocurrir durante la sesión de Londres, Nueva York, y luego, qué sé yo, en la apertura de Asia, el precio hace un movimiento hacia la baja, puede ser en cierto tipo de área de interés, ¿ok? So, luego de que el precio hace ese retroceso hacia esa área de interés, básicamente llevándose todos los bajos, lo que recuerden, debajo de cada bajo y de encima de cada alto siempre va a haber liquidez. Luego de eso nosotros podemos identificar, ¿verdad? Cierto tipo de cambio de estructura puede ser en esa misma temporalidad o temporalidad menor. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el precio no está haciendo el mismo concepto que el Daily Power of Three, ¿verdad? Que viene siendo acumula aquí, hace la manipulación hacia un área de interés llevándose toda la liquidez que tenemos aquí, y luego, ¿qué es lo que viene a hacer el precio una vez llega a esa área
de interés, ¿verdad? Nos da el cambio de estructura en conjunto con la distribución que tanto estábamos esperando. Ok, eso es súper importante, ¿verdad? Recuerden que a la baja también se va a ver de la misma forma. El precio empieza a hacer cierto tipo de consolidación, luego el precio hace la manipulación. Recuerden que ahí siempre esas manipulaciones se ven bien extensas, ¿verdad? Se pueden ver con mucho volumen para luego venir y dar el movimiento real pensando, ¿verdad? O haciendo creer a las personas que simplemente fue cierto tipo de cambio de estructura, etcétera, cuando, ¿verdad? No fue así. Ustedes van a ver esto mucho, ahí siempre cuando el precio quiera hacer cierto tipo de retroceso, ¿verdad? A cierto tipo área de interés. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a estar viendo ciertos tipos de ejemplos para que ustedes puedan ir entendiendo. ¿Ok? Y esto, recuerden, esto es algo se puede ver muchas de las veces. También hay veces que no lo van a ver. ¿Ok? Quiero que tengan eso en consideración. Esto es algo que ocurre usualmente, pero no significa que lo van a ver todos los días, ¿verdad? O consecutivamente una tras otra. ¿Ok? No quiero que piensen eso en nada. ¿Ok? Porque todo está compuesto en la manipulación. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Pero este semana número 6 yo simplemente le estuve hablando sobre cómo identificar esa manipulación, hacia dónde es que el precio está creando esa manipulación. Como pueden ver, nosotros siempre vamos a tratar de identificar y pensar como esos creadores de mercado, para entonces nosotros poder entrar al mercado y tener esa misma perspectiva para poder y tratar, ¿verdad?, de coger el movimiento correcto al final del día. ¿Okay? Entonces, como les comenté, siempre el precio lo van a ver, incluso, ¿verdad? Yo he tomado trades que luego de yo verlos y, ¿verdad? Son errores que uno comete, luego digo, ok, pero el precio, antes de llegar al área de interés, pues sí me dio confirmaciones de entrada, pero, ¿verdad? No estaba en esa área de venta, esa área de compra, y simplemente lo que me hizo fue manipuló hacia el área de interés para luego dar el movimiento real. Y luego, ¿verdad?, que analizo mis trades, luego me doy cuenta que dije, no me había fijado de esto, ¿verdad? Y son cositas que a veces nos pasan porque somos humanos, cometemos errores, ¿verdad? Pero lo importante es aprender de eso. Pero quiero que tengan esto en consideración siempre para que puedan utilizarlo a su favor en el mercado cuando ustedes identifiquen, ¿verdad? También vamos a enseñarles lo que viene siendo este ciclo operativo en el trading. También, antes de pasar el gráfico, les voy a enseñar otro ciclo operativo, ¿verdad? Porque claramente, si nosotros nos vamos a la vela diaria, es fácil identificarla. Pero al igual que esto pasa en la vela diaria, también nosotros podemos identificarlo en una vela semanal, al igual mensual. No voy a entrar tan en detalle en la de mensual. Probablemente vaya un poquito más en detalle en la semanal para que puedan entenderlo y, ¿verdad?, ver la perspectiva. Pero es para que tengan eso mismo, una perspectiva de cómo el precio se va formando. Porque al final del día esto no es uno de uno, ¿verdad? Esto no va a ocurrir siempre como yo lo voy a explicar. Hay veces que, ¿verdad?, cuando vayamos al gráfico van a entenderlo. Pero, por ejemplo, si nos dejamos llevar por la teoría, según, ¿verdad?, la vela semanal, probablemente entre lunes y martes hacemos una consolidación. Entre martes y miércoles hacemos la manipulación. Y luego entre jueves o viernes o miércoles, jueves y viernes hacemos esa distribución. Lo cual hay veces que no es así, hay veces que la manipulación ocurre el jueves para luego viernes hacer todo el movimiento. Y, ¿verdad? Hay veces que eso va a pasar. Es cuestión de identificarlo correctamente y estar en el lado correcto del mercado. Pero, ¿verdad? Les voy a enseñar ya mismito ¿verdad?, la vela semanal y cómo es que este ciclo operativo corre en esa vela semanal para que puedan entenderlo. Ok, pues ahora voy a estar mostrándole lo que viene siendo el Weekly Power of 3, ¿verdad? O el PO3, o el PO3 semanal. Porque recuerden, cuando yo menciono Daily Power of 3 o Daily PO3, significa que es de la vela diaria. Lo que usualmente ocurre en Londres, Asia y Nueva York, ¿verdad? Que usualmente pues Asia acumula, Londres manipula y Nueva York pues distribuye, ¿verdad? Lo que usualmente ocurre. Ahora vamos a verlo eso en términos semanales, ¿ok? ¿Verdad? Según el concepto de la teoría, pues es que claramente el lunes cuando nosotros abrimos, pues se queda consolidando. Hay veces que, ¿verdad?, podemos ver movimientos alcistas, etcétera, pero es cuestión de que entre lunes y martes, ¿verdad?, el precio cree, ¿verdad?, esos bajos, ¿verdad?, si estamos alcistas claramente, y toda esa acumulación, pues, ¿verdad?, sea liquidada, ¿ok?
Luego de que el precio haga eso, pues verdad, miércoles se supone que empiece a dar esa expansión y viernes puede tanto continuar el movimiento hacia la alza o simplemente hacer un retroceso, ¿verdad? Para entonces, este week usualmente es creado el viernes. Ok, déjame ponerlo, ¿verdad? Bien bonito para que lo puedan ver. Pues básicamente, ¿verdad? El mercado el domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Empieza a abrir aquí, empieza a hacer esa famosa acumulación. Luego el precio el martes hace cierto tipo de manipulación, se lleva a los bajos. Luego miércoles, ¿verdad? Se supone que haga ese movimiento. Jueves la expansión en confluencia al viernes. Ok, y cierra, se supone que cierre aproximadamente por ahí. Pues, ¿verdad? Se supone que se vea algo así. Esta es la teoría, no cojan esto literal, ¿verdad? Porque mucha gente que piensa, ok, pues lunes voy a buscar consolidación, martes voy a buscar la manipulación, miércoles no, porque hay veces que, ¿verdad? En vez de nosotros verlo así, hay veces que podemos verlo así, ¿verdad? Lunes el precio comienza a subir, luego martes y miércoles el precio crea ese retroceso, ¿verdad? Para crear este mechazo y luego entre jueves y viernes el precio crea ese movimiento alcista, ¿ok? Se puede ver de esa forma, ¿verdad? Por favor, no lo cojan de la forma más literal, pero quiero que entiendan la teoría. Toda vela semanal es bien raro. Yo diría que el 99% de las velas tienen wicks, ¿verdad? Tienen lo que viene siendo el mechazo. Por lo tanto, ustedes siempre tengan eso en consideración, ¿verdad? Nosotros vamos a ver distintos ejemplos. Pero, ¿verdad? Quiero que entiendan la teoría. Entre lunes y martes nosotros podemos ver una consolidación, ¿verdad? Luego entre martes y miércoles podemos ver esa manipulación y luego del miércoles o jueves podemos comenzar a ver ese tipo de expansión, ¿ok? Lo cual está viene siendo la acumulación, la manipulación y luego la distribución, ¿ok? Para entonces básicamente crear una vela, ¿verdad? De esta forma así, ¿ok? Siempre, ¿verdad? El precio abre de cierta forma, luego hace el mechazo hacia abajo, claramente si estamos alcista, para luego, ¿verdad? Crear esa distribución y, ¿verdad? Crear esa vela claramente alcista. Ok, recuerden que es lo mismo si nosotros lo vemos a la inversa, lo cual viene siendo, ¿verdad? Bajista. El precio simplemente, ¿verdad? Crea esa acumulación entre lunes, martes, entre martes, miércoles hace la manipulación y entre miércoles a jueves comienza a hacer la distribución. Ok, es totalmente lo mismo si lo desean ver de esta forma, ¿verdad? Para que no se nos confundan, ¿verdad? Porque yo sé que no todo el mundo tiene la misma forma de discernir las cosas, ¿verdad? Se puede ver algo así aproximadamente, ¿verdad? Perdonen ¿verdad? Mi arte, ¿verdad? Que no soy el mejor haciendo arte, pero, ¿verdad? Pueden verlo de esa forma, ¿verdad? Cierto tipo de acumulación, ¿verdad? Esta puede ser la manipulación y luego la distribución. Claramente ustedes entienden el concepto, ¿verdad? No soy el mejor, ¿verdad? Que dibuja, pero entiendo que pueden entender, ¿verdad? El concepto detrás de todo. Así que nada, ¿verdad? Quiero que lo tengan en consideración esto, porque esto probablemente les puede ayudar. Yo sé que, ¿verdad? Semanal es un poquito más técnico, diría yo, un poquito más avanzado, al igual que mensual, ¿verdad? Si nos vamos a nivel mensual, pues claramente la primera semana se supone que el precio pues, haga cierto tipo de acumulación. Segunda semana el precio haga la manipulación. Tercera semana el precio hace la distribución. Y por último, la cuarta semana, pues el precio puede hacer la continuación o una reversión. ¿Ok? So, ese es el concepto, quiero que entiendan eso aproximadamente. Y también, ¿verdad? Hay casos que en el cual el precio pues simplemente continúa subiendo y no crea mechazos, pero eso es súper raro, ¿verdad? Que eso pase. So, por lo tanto, quiero que tengan eso en consideración. Y pues nada, vamos a ir al gráfico para que puedan ver distintos ejemplos. Pero recuerden, acumulación, manipulación y distribución o AMD simplemente es algo que el precio hace solo, ¿ok? En el transcurso operativo, en el transcurso del gráfico. Ahora, el PO3, ¿verdad? O Daily Power of 3 o potencia de 3 o Weekly Power of 3, como lo quieran ver. Esto es en confluencia a tiempo. Por eso es que ven que tenemos aquí lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Y también la acumulación, manipulación y distribución, el Daily Power of 3 se puede ver que Asia hace cierto tipo de acumulación, Londres hace cierta de manipulación y luego
Nueva York hace la distribución. Y pues nada, ahora entonces vamos a ir al gráfico para que puedan ver distintos ejemplos, ¿verdad? Pues yo quiero comenzar con lo que viene siendo el Daily Power of 3, ¿verdad? O la potencia de 3 o el Daily PO3. Pues verdad, como nosotros podemos ver, recuerden que Asia, que ahí siempre va a ser la acumulación, ¿verdad? Lo cual va a preparar la liquidez para el próximo día, porque recuerden que esto pasa desde las 6 p.m. hasta las 12 a.m. Ok, luego a las 12 a.m. Londres hace la manipulación de los altos, que en este caso estamos bajistas, para luego Londres, ¿verdad? Hacer esa reversión en los altos, y Nueva York hace la continuación de la expansión. Ok, so eso es así de sencillo, ¿verdad? Identificarlo, pero ¿verdad? Utilicen esto a favor de su bias, a favor de lo que ustedes están esperando en el día. No simplemente porque ustedes vean este patrón, ¿verdad? Ustedes ya van a tomar una venta, porque usualmente, ¿verdad? No es lo que ocurre, ¿verdad? Esto es algo que podemos utilizar bastante como un cierto tipo de confluencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes en este caso hubieran estado, ¿verdad? Utilizando ese patrón Asia, pues, ¿verdad? Consolidó, Londres manipuló los altos y probablemente dicen, ok, pues Nueva York va a darle el retroceso. Lo cual probablemente en este caso hubieran estado correcto, ¿verdad? Dependiendo en el punto que entraron. Pero, ¿verdad? No siempre es así, porque mira, Asia consolida, Londres manipula los bajos, y ¿qué hace Nueva York? Nueva York no hace la expansión hacia arriba, ¿verdad? Nueva York pues da una bajada y, ¿verdad? Luego básicamente se queda, como quien dice, consolidando en esta área. ¿Ok? So, eso es algo, ¿verdad? Que les quería comentar. Entonces, ¿verdad? Así de sencillo conseguir el Daily Power of 3 o la potencia de 3 diaria. ¿Ok? Siempre utilizamos esas secciones de Asia, Londres y Nueva York en confluencia para ver cómo reaccionamos en confluencia con nuestro bias. ¿Ok? So, ¿verdad? Recuerden que el Power of 3, ¿verdad? O el PO3 es en base a tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que usar las secciones simplemente para identificar este tipo de patrón. Entonces, si nosotros lo vamos a utilizar el semanal, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser en base a los días, de lunes a viernes, lo cual les voy a mostrar el ejemplo ahora. Ok, perfecto, pues aquí les traigo un ejemplo, lo que viene siendo bajista, ¿verdad? Del Weekly Power of 3 o la potencia de 3 semanal o el Weekly PO3, ¿ok? Entonces, pues si nosotros nos identificamos aquí, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que aquí empieza domingo, lo cual, ¿verdad? La consolidación viene siendo toda esta área, ¿verdad? Recuerden, entre lunes y martes siempre nosotros vamos a hacer ese tipo de consolidación, ¿ok? Luego, entre martes y miércoles podemos hacer ese tipo de manipulación, lo cual podemos ver aquí, ¿verdad? Que el miércoles como tal es que empieza esa manipulación. Luego, ¿qué es lo que ocurre entre jueves y viernes? O, ¿verdad? Luego del miércoles en adelante viene siendo esa expansión. ¿Ok? Si no lo pueden ver, ¿verdad? Le voy a añadir color a esto para que puedan identificarlo de distintas formas. ¿Ok? Pero siempre, ¿verdad? Que ustedes estén buscando una semana bajista, pueden identificar este Weekly Power of 3, ¿verdad? Pueden ver aquí entre lunes y martes hicimos la consolidación, luego entre miércoles y jueves hicimos la expansión, luego entre jueves y viernes hicimos la continuación, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a esta vela semanal, claramente se va a ver con un mechazo hacia arriba y como tal va a haber un wick bien pequeñito abajo, lo cual, ¿verdad? Voy a buscarlo ahora para que puedan identificarlo, ¿verdad? Si pueden identificarlo, sería esta vela. Aquí, como pueden ver, la vela abrió, hizo el wick semanal, ¿verdad? Hacia arriba, o el mechazo semanal recorrido para luego cerrar la vela bajista, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vamos a buscar el Weekly Power of 3, al igual que, ¿verdad? Si estamos buscando velas alcistas, ¿verdad? Les voy a mostrar un ejemplo para que puedan identificarlo también de esa forma. Mira, pues aquí les estaba mostrando el ejemplo semanal, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, el lunes como tal fue que el precio hizo, ¿verdad? Cierto tipo de consolidación, claro, ¿verdad? Se movió hacia arriba, pero quiero que entiendan la temática como tal, ¿verdad? La teoría. Porque recuerden, como les comenté, esto no va a ser 100% perfecto, esto no va a funcionar como un tipo de consolidación todo el tiempo, ¿ok? Luego que hizo el precio entre martes y miércoles, ¿verdad? El precio claramente manipuló
todos estos bajos, ¿verdad? Lo que pasa es que déjame ponerlo aquí. Como tal, el mercado, pues básicamente vino a abrir aquí, ¿verdad? Este cierto tipo de acumulación. Luego el precio que hizo aquí, la manipulación. Y luego de la manipulación, claramente el precio aquí comenzó a hacer cierto tipo de expansión, lo cual claramente en este caso pues no fue una expansión igual de grande, ¿verdad? Porque eso depende en la semana que nosotros nos estemos encontrando, también en la semana que el precio está haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el precio está haciendo? Porque en este caso, pues nosotros podemos ver que el precio ya llevaba expandiéndose por varias semanas. Entonces, el precio, pues ya una vez no tiene cierto tipo de volumen. Eso lo que significa es que probablemente venga un retroceso, lo cual, ¿verdad? En este caso fue que el precio hizo ese retroceso que estábamos esperando, pero por lo tanto, ¿verdad? Hay veces que el precio no va a ser esa continuación expansiva, porque ya el precio lleva subiendo bastante tiempo, lo cual significa que se avecina cierto tipo de retroceso, ¿verdad? No siempre, porque, ¿verdad? El precio, todo este tiempo el precio estuvo subiendo para ello, ¿verdad? Estuvo consolidando en algunas áreas y simplemente subiendo y subiendo y subiendo, lo cual, ¿verdad? Nosotros todos estamos esperando ese retroceso, pero, ¿verdad? Quiero que entiendan el concepto, porque al final del día, ¿verdad? Aunque no fue un movimiento expansivo, el precio hizo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Al igual que, ¿verdad? No siempre va a ser así. ¿Ok? Porque mira, por ejemplo, el lunes, esto fue el lunes fue que se creó, ¿verdad? Este mismo lunes fue que se creó básicamente el wick semanal y luego el precio comenzó a subir. ¿Ok? So, eso depende cómo nosotros abramos, qué es lo que el precio hace, ¿verdad? Porque si el precio puede venir a hacerlo, pero en este caso, si el precio de casualidad desplazaba por estos bajos, era bastante probable que continuara bajando. Todo eso depende de muchos factores, ¿verdad? Y los fundamentos que hay detrás. Pero, ¿verdad? Quiero que entiendan la teoría. El precio no siempre va a ser lo que nosotros estamos esperando que haga según esta teoría. Es algo que usualmente hace, ¿verdad? Quiero que lo tengan en consideración, ¿verdad? El precio acumula, manipula esos bajos que crea, ¿verdad? El recorrido o el mechazo que se ve en las velas semanal para luego hacer esa continuación. Ok, esto es simplemente, ¿verdad? Para el Weekly Power of 3. Si lo quieren ver en mensual, lo cual, ¿verdad? No pienso ir tan a detalle ahí, porque un poquito más extenso, es algo un poquito más detallado, lo cual, ¿verdad? Yo pienso que tampoco es necesario ir tan a detallado, tan avanzado, ¿verdad? Porque realmente con el daily, incluso el weekly Power of 3, pues realmente yo pienso que es más que suficiente. Incluso, ¿verdad? Hay traders que no utilizan esto para nada y son rentables y tienen ganancias. Por lo tanto, al final del día no importa. Y simplemente les dejo saber esta información para que ustedes entiendan cuál es la diferencia, porque hay muchos traders que usualmente no saben cuál es la diferencia entre el Daily Power of 3 o, ¿verdad?, la potencia de 3 en general con acumulación, manipulación y distribución, ¿verdad? Porque no se les ha enseñado correctamente. Por lo tanto, quiero que lo tengan en consideración siempre, ¿verdad? Y si desean utilizarlo, aprendan esto bien, investiguen el mercado, ¿verdad? Analicen el mercado, hagan backtesting para que puedan entender todo esto. Entonces, ya, ¿verdad? Le enseñé tantos ejemplos diarios del Power of 3, también weekly PO3, y por lo tanto ahora quiero enseñarles distintos ejemplos de acumulación, manipulación y distribución para que vean distintos ejemplos, lo cual es el mismo concepto, lo único que no pasa en un tiempo en específico. Ok, perfecto, pues aquí tengo el primer ejemplo que me gustaría mostrarles, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, aquí el precio como tal hizo cierto tipo de acumulación en esta área. Luego que el precio hizo la acumulación, ¿qué es lo que el precio viene a hacer? ¿Verdad? Viene a hacer cierto tipo de manipulación. ¿Ok? Lo vino a hacer ¿hacia dónde? Hacia un área de interés, como yo les mostré. Cae siempre el precio. Si va a ser la manipulación, va a ser hacia un área de interés. Hizo la acumulación, la manipulación directita al área de interés. Esto es un área de interés de 4 horas, ¿verdad? Para que tengan el conocimiento y el contexto. Y luego que el precio hizo, una vez llegó a esa área de interés, ¿verdad? No pudo desplazarlo, invalidar esa área. Y el precio automáticamente vino a hacer esa distribución o ese nuevo alto, ¿verdad? Quiero que siempre tengan eso en consideración. Después que ustedes vean el contexto correcto, ¿verdad? Después que ustedes entiendan lo que el precio está haciendo al final del día y ustedes vean este patrón, se les va a hacer súper fácil entender qué es lo que el precio está haciendo al final del día, ¿verdad? Aquí también podemos ver otro tipo de ejemplo automáticamente, ¿verdad? Nosotros podemos ver esta acumulación. Luego de la acumulación, el precio viene a llevarse estos bajos y a reaccionar
en este imbalance, lo cual este viene siendo la manipulación, y después de esa manipulación el precio, ¿verdad?, automáticamente expande. Lo cual, ¿verdad? No sé si esto confluye con el Daily PO3, no. Por lo menos no confluye. Bueno, aquí Asia sí hizo la acumulación, Londres manipuló los bajos y Nueva York, ¿verdad?, vino a ser esa continuación que tanto esperábamos, ¿verdad? Lo cual ustedes lo van a ver así sucesivamente. Ustedes lo van a ver muchas veces. Ok, entonces voy a seguir mostrándoles ejemplos para que puedan entender un poquito más a detalle. Ok, en este caso, pues, ¿verdad? Nosotros, yo me acuerdo de este día por completo, ¿verdad? El precio llevaba consolidando bastante tiempo, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, una gran consolidación en toda esta área. Luego el precio, en una noticia, lo que decía hacer es esta manipulación, ¿verdad?, a cierto área de interés. Esto es 15 minutos, ¿verdad? Pero el precio decide llevarse toda la liquidez que hay aquí, incluso pensar o hacerle creer a esas personas que nosotros íbamos a comenzar a bajar. Pero, ¿verdad?, nosotros, como tenemos el contexto correcto, nosotros sabemos que el precio va a continuar hacia la alza, y exactamente eso fue lo que hizo, ¿verdad? Esto se puede ver en tantas temporalidades, ¿verdad? O siempre ustedes utilícenlo en las temporalidades que ustedes desean, al igual que, ¿verdad?, nosotros podemos identificarlo aquí. El precio hace cierto tipo de consolidación, el precio hace la manipulación para llevarse todos estos bajos. ¿Y qué hace el precio automáticamente? El precio se devuelve con mucha fuerza, ¿verdad? Eso es algo que quiero hacer énfasis. Una vez ustedes vean esas manipulaciones con una gran fuerza, un gran volumen, automáticamente el precio empieza a devolverse con la misma cantidad de fuerza o una fuerza similar, ¿verdad? Como en este caso, la que vemos velas azules, en este caso son las verdes, ¿verdad? Si ustedes tienen el gráfico tradicional, pues las velas azules son las de compra, ¿verdad? Nosotros podemos ver cuando el precio está subiendo agresivamente, al igual que en este ejemplo acá. El precio bajó con una agresividad, pero mira, el precio le devolvió la fuerza doble, ¿ok? Eso es súper importante a la hora de nosotros ver esos tipos de acumulaciones, ¿verdad? Manipulaciones y distribución, o AMD. Entonces, nosotros siempre vamos a estar viendo eso en el gráfico, ¿ok? Siempre que el precio no puede desplazarse por un bajo o por un alto, el precio te está diciendo mucho, ¿ok? Eso es súper importante. Si nosotros estamos bajistas, ¿verdad?, claramente ver cómo nosotros reaccionamos a esos altos, ¿ok? Al igual que si nosotros estamos alcistas, ver cómo nosotros reaccionamos a esos bajos, ¿ok? Eso es súper importante, porque en este caso nosotros podemos identificar que claramente estamos alcistas. Entonces mira cómo nosotros reaccionamos a este bajo. El precio no pudo cerrar con cuerpo de vela, y ¿qué hace luego? El precio comienza a subir. Ok, so eso es súper importante, un tip que les dejo, ¿verdad?, ahí para que lo tengan en consideración siempre, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos otro ejemplo, que el precio, que fue lo que hizo. El precio estuvo acumulando varios días, también me recuerdo de este día en específico. El precio estuvo acumulando ciertos días, luego con una noticia que vino a ser el precio, vino a ser la manipulación de todos estos bajos, ¿verdad? Incluso llegar a un área de interés, ¿verdad? Que tenemos aquí estas áreas de interés, pero un área de interés de alta temporalidad, ¿verdad?, no de una hora. ¿Y que hizo el precio? Luego se devolvió con la misma fuerza, lo cual vino a hacer la continuación, ¿ok? Esto siempre, no es que nosotros lo vamos a buscar en cualquier parte. Ya porque hagamos cierto tipo de acumulación, vamos a pensar que el precio va a hacer esa manipulación para después distribuir. No siempre va a ser el caso, ¿verdad? Porque hay ocasiones que el precio pues realmente no lo hace, ¿verdad? Porque en este caso, pues, que nosotros podemos identificar, probablemente en esta temporalidad no, probablemente en una temporalidad mayor sí, pero el precio estuvo en una gran consolidación. Entonces, si nosotros pues pensamos que el precio va a hacer la manipulación, pues, ¿verdad?, como que podría hacer sentido, ¿verdad?, para llevarse todos estos bajos, lo cual viene siendo liquidez. Pero, ¿verdad?, ¿en qué contexto? ¿Verdad? Porque ya el precio pues parecía que le tocaba subir. ¿Verdad? Nosotros no siempre que veamos una acumulación vamos a buscar rápido la manipulación. Todo depende del contexto, ¿ok? Porque siempre es súper importante tener cierto tipo de área de interés por encima, ¿verdad? En este caso, pues nosotros podríamos identificar todo esto como cierto tipo de acumulación, ¿verdad?, en esta área de interés, para llegar aquí. Por aquí hay un breaker en las altas temporalidades, ¿verdad? Hay un gran imbalance. También recuerdo de este día, luego el precio vino a hacer aquí la manipulación para luego hacer la distribución de todos estos bajos. So, ok, no siempre la acumulación
se va a ver cierto tipo de acumulación hacia el lado, como yo les he mostrado, ¿verdad? La acumulación se puede ver de esta forma, donde el precio pues simplemente está acumulando órdenes, ¿ok? Está moviéndose hacia una dirección con poco volumen, ¿ok? Al igual que, pues claramente esto se ve mucho mejor como una acumulación, ¿verdad? Pero también esto se podría ver como cierto tipo de acumulación. Todo depende del contexto que nosotros estemos utilizando en las altas temporalidades, ¿ok? Pero siempre recuerden que nosotros necesitaríamos pues cierto tipo de área de interés, ¿verdad? Para nosotros hacer esa manipulación a esa área de interés, ¿verdad? Así es como funciona la mayoría de los casos. No siempre, ¿verdad? Hay veces que el precio pues viene a llevarse, ¿verdad? Cierto tipo de liquidez, etcétera, que verdad también son considerados como áreas de interés, pero quiero que entiendan el concepto, ¿verdad? Al igual que aquí, pues probablemente nosotros vemos toda esta área, luego el precio que vino a ser, el precio se vino a llevar estos bajos, ¿verdad? Que nos hizo ese cierto tipo de retroceso o ese cierto tipo de manipulación para luego hacer ¿qué? Luego hacer la continuación. Ok, ustedes se van a dar cuenta que casi siempre cuando el precio hace ese movimiento con mucha fuerza, con mucho volumen hacia el área contraria, el precio cuando está listo para subir o ya recogió toda la liquidez, porque recuerden, la liquidez es algo que nos va a ayudar a identificar cuándo es que el mercado quiere comenzar a subir, porque ¿verdad? El precio se llevó toda esta liquidez que tenía que acumulada, ¿verdad? Para luego incluso llevarse esta liquidez, porque recuerden, aquí hay bastante liquidez, porque mira qué hizo aquí, después de crear este bajo, hizo un movimiento súper alcista, lo cual, ¿verdad? Significa que hay mucha inyección de órdenes en esta área. Por lo tanto, el precio luego de llevarse esta área de interés que hizo el precio, comenzó a subir agresivamente. Ok, so por ejemplo, siempre que el precio haga esa manipulación, es súper importante ver dónde estamos reaccionando y cómo reaccionamos luego de esa manipulación. Porque si el precio, claramente, esto no fuese una manipulación y fuese una continuación, pues, ¿verdad? El precio probablemente hubiera subido un poquito para luego continuar bajando. Por eso es que siempre es bien importante tener el contexto. Porque en este caso, si tú hubieras tenido el contexto correcto, tú hubieras dicho, ok, esto es simplemente una manipulación. Pero hay gente que probablemente hubiera visto esto como, ¿verdad? Un cambio de estructura para continuar bajando. Al igual que probablemente este movimiento aquí con mucha fuerza, pero ¿verdad? No están tomando en consideración que estamos dentro de esta gran consolidación. ¿Ok? Eso es súper importante, ¿verdad? Algo que quiero que sepan para poder identificar acumulaciones correctamente, ¿verdad? O esas consolidaciones, es que yo quiero que ustedes vean cómo el precio en, ¿verdad? Cierto tipo de nivel, como en este caja grande, yo quiero que ustedes vean cómo el precio comienza a hacer imbalances y los empieza a invalidar. Ok, el precio comienza a hacer imbalances, ¿verdad? Y el precio lo invalida así sucesivamente. Ok, claramente nosotros también podemos identificar un patrón así, que se está moviendo el precio hacia el lado, pero ¿verdad? Eso es mi mayor confirmación, porque hay veces que nosotros nos damos cuenta que estamos en una consolidación muy tarde. Ok, porque hasta a mí me ha pasado. Pero yo quiero aquí que ustedes vean cómo el precio va creando imbalances y automáticamente es invalidado y creando imbalances en la dirección opuesta. Y así sucesivamente. Así es que ustedes van a identificar una consolidación correctamente. Cuando empecemos a crear imbalances en una dirección y automáticamente son invalidados. Ok, por lo tanto, eso es súper importante. Otro tip que les quiero dejar sobre. Pero nada, hasta aquí el video. Quiero que entiendan el concepto de Daily Power of 3 o el Weekly Power of 3, ¿verdad? O el PO3 o potencia de 3, como quieran, si ustedes quieren llamarle así en español. Y la acumulación, manipulación y distribución, la diferencia, ¿verdad? El PO3 es en base a tiempo y la acumulación, manipulación y distribución está ocurriendo todo el tiempo, como les he mostrado en el gráfico. ¿Ok? Eso no va a ser dependiente del tiempo. ¿Ok? Eso es algo que quiero que entiendan totalmente para que puedan entender las diferencias y puedan identificarlo correctamente, o cuando identifiquen ese tipo de patrón o acción del precio, pues sepan lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y pues nada, gente, esto también lo pueden utilizar como bias, ¿verdad? Tanto el PO3 diario, ¿verdad? Como les comenté, que así acumula, ¿verdad? Recuerden que Londres puede hacer cierto tipo de manipulación, tanto los altos y bajos, dependiendo de nuestro bias, y luego Nueva York va a ser la continuación. ¿Ok? Al igual que el semanal, recuerden que lunes y martes podemos consolidar, luego miércoles y jueves podemos hacer cierto tipo de manipulación, para luego entre jueves y viernes hacer la continuación. Recuerden que todo el ejemplo alcista también puede ser considerado, ¿verdad? A la inversa.
porque recuerden, esto es un juego de números, por lo tanto, todo lo que pasa hacia una área en específica va a pasar hacia la otra. Y pues nada, gente, espero que hayan entendido, espero que hayan aprendido, espero que tengan excelente día, gracias por el apoyo, espero, ¿verdad? Que hayan entendido totalmente. Si tienen dudas o preguntas, no duden en preguntar tanto en el Discord, en cualquier red social o en los comentarios para, ¿verdad?, poder ayudarles lo antes posible. Y nada, nos vemos en la próxima, que tengan lindo día.